Señores, bienvenidos a la iglesia. Día sábado estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y estamos viendo pues asuntos verdaderamente interesantes dentro de todo eso, especialmente lo que concierne a la evolución y las cosas que se han promulgado pues en los tiempos modernos acerca de esto, y no tan modernos tampoco, porque nos podemos remontar casi 200 años atrás con el inicio de estas cosas. Pero antes de iniciar pues el estudio bíblico correspondiente pues al día de hoy, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual, y después de esto pues le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, recuérdense que el apóstol Pablo nos incita a crecer espiritualmente. Nos dice, no se adapten a este mundo. El mundo aquí, como les he dicho anteriormente, al tiempo de hoy, a lo que se propone el día de hoy. Más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, con tener la mente de Cristo en nuestro corazón para que guíe nuestros pasos, que guíe nuestra vida, porque el asunto es que sin Él, todo lo que nosotros alcanzamos no nos sirve. Les voy a decir porque mi pastor decía constantemente, no hay ventaja en la ventaja sin la ventaja. ¿Sí lo pueden ver lo que significa eso? Hay personas que son muy inteligentes y que tienen una ventaja en el mundo, o que tienen capacidad de hacer negocio y tienen una ventaja en el mundo. Personas que tienen amigos conocidos que tienen buenas posiciones y tienen una ventaja. Pero no hay ventaja en esa ventaja sin la ventaja que es Cristo. Si no tienes la mente de Cristo, de nada te sirve tener todo eso. O sea, la verdadera ventaja es tener a Cristo. Donde estés, Él te va a bendecir, Él te va a llenar a ti de felicidad, de alegría y de recompensas. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, es mantener pues esa marcha espiritual, ese ritmo espiritual, porque a nosotros nos interesa estar llenos de la palabra de Dios para guiar nuestra vida. Permítanme ponerle inicialmente esta parte de aquí en la pantalla, que tiene que ver con, voy a bajar esto de aquí, tiene que ver con las fiestas de celebración que hemos estado estudiando para el pueblo judío. Estas fiestas de celebración son tan pero tan importantes que todavía se celebran. 3 de estas fiestas todavía no se han cumplido, señoras y señores. Se cumplieron las primeras 4 al pie de la letra, en el momento preciso que Dios había dicho estas cosas. Esto se dijo con 700, 800 años de anterioridad, y en la fecha perfecta, en la fecha que tenía que ser, se cumplieron al pie de la letra. Y hemos visto pues las fiestas que son las fiestas de celebración. Básicamente se las leo pues de la pantalla misma que tienen ustedes. Las primeras 4 fiestas que estaban seguidas, que era la Pascua, para recordar el éxodo y el juicio y la salvación. Y el cumplimiento fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que nos libera a nosotros del mercado de esclavos del pecado, porque la estadía en Egipto era esclavitud total para el pueblo de Dios. Y a esa le sigue, estos son 3 fiestas seguidas, una tras de la otra. Por eso hablan de la Pascua de la Resurrección. Y nosotros entendemos a veces la Pascua como la víspera de, ¿verdad? La Pascua de la Resurrección, la víspera de la Resurrección. Pues estas fiestas están seguidas y se celebran juntas, básicamente. Entonces, el pan sin levadura, que son 7 días, comenzando pues el día siguiente de la Pascua, dramatiza el descanso cultural y la separación de Egipto. Eso es algo muy interesante, porque el pueblo se separa de la maldad, del sistema cósmico. Eso es lo que está pidiendo Dios, que se separe de lo que está conocido en la Biblia como el paganismo. Entonces, a la derecha, ahí tenemos la disponibilidad de un descanso cultural por la separación del mundo, y es en este pan sin levadura en que nuestro Señor Jesucristo es enterrado, y Él no ve corrupción. Por eso es el pan sin levadura, el pan del mundo, sin corrupción. Y después de eso, los primeros frutos, que viene siendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en ese proceso de resurrección. El primer hombre que está en la presencia del Padre en su cuerpo es el Señor Jesucristo. Él no vio corrupción porque no tenía levadura. Entonces, los primeros frutos para regocijarse por la primera cosecha de cebada, que era la primera cosecha que existía en la temporada de marzo. Era marzo, Nisan era el tiempo. Antiguamente se le llamaba Tishri, pero después se le conoce como Nisan, es el mismo mes. Y eso es lo que tenemos en este proceso de la resurrección. Y después, 50 días después,
es que viene la última cosecha de la primavera, preparadas para el uso del pan. Entonces ese es el día de Pentecostés, que es la que contribuye a ganar más almas para el Señor, porque es en ese día que comienza la iglesia, cosa que no se conocía en el Antiguo Testamento. Pero a medida que se desarrolla ahora, nosotros vemos en retrospectiva que de eso se trataba en lo que concierne pues al plan de Dios, porque Dios sabía que el pueblo de Dios iba a rechazarlo. No todos, de nuevo, en su totalidad. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, hubo entre 100,000 y 1,000,000 de judíos que creyeron en Él como el Mesías, porque Él tenía documentación bíblica de que era el Mesías. Tenía que ser hijo de David para comenzar. Tenían que haber 2 testigos oculares mínimo, porque eso lo exige la ley mosaica, y todos esos requisitos los llenó el Señor Jesucristo en su venida. Entonces, pero el asunto es que el poder del Sanedrín era tanto que la gente pues no creyó, porque el Sanedrín con los fariseos, los saduceos, los escribas, que era el movimiento que tenía todo el poder, ellos eran los que eran los voceros. Ellos tenían personas eruditas que se paraban en las esquinas y hablaban. Es lo mismo que el día de hoy. Ustedes van a encontrar personas que son cristianas que no entienden el proceso que está pasando en los Estados Unidos en la política. Tú lo oyes y se escandalizan porque Trump está de presidente. Quieren que sea el presidente, por ejemplo, hoy en día Bernie Sanders, que es un comunista. O sea, es comunista. El hombre tiene una trayectoria de comunismo impresionante. No le interesan las cosas que son nacionalistas, porque no conocen la palabra de Dios. El mismo proceso. Aquí, ¿quién tiene el poder? Bueno, el asunto de la mediática está controlado por la izquierda. Y a todo el mundo, nosotros somos ovejas, lo que oímos es lo que se nos pega, y si no tienes el antídoto, que es la palabra de Dios, te fuiste. Así de simple. Entonces, ellos tenían en esa época el poder, y por eso tantos judíos lo rechazaron. Pues si los líderes religiosos lo rechazan, eso sí, yo también lo rechazo. Si no conozco nada, es lo mismo que las personas que van a votar el día de hoy. No conoce cuáles son los candidatos, ¿verdad? No, o sea, conocerá 1 o 2, pero ya. Entonces, cuando van a votar, ¿qué hacen? Bueno, yo voto republicano. Ahí me llevo a todo el mundo, o voto demócrata. Entonces ahí que entran todas las personas porque no conocen, y es algo seguro, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre. Es que el pueblo decía, bueno, si los líderes religiosos dicen que no es, entonces no es. Porque no todos estuvieron en el vado donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, no todos estuvieron en ese lugar para conocerlo. Había gente, en esa época habían millones de judíos que vivían en Israel, ¿sí se dan cuenta? Entonces, el asunto es que fue nuestro Señor Jesucristo con una amplia cantidad de información que Él era el Mesías, pero fue rechazado, y por eso posterga entonces, para el cronómetro para Israel, inserta la iglesia en el día de Pentecostés, que es el 50º día, manda el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que cumple esta promesa, que es la venida del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se ha retirado, que es el que detiene al maligno el día de hoy, entonces vendrá pues la tribulación. Y esa tribulación es es el ujier que trae de nuevo el cronómetro, prende el cronómetro de Israel de nuevo. Ahí Israel es el que va a tener la vanguardia. Pues bien, entonces ahora faltan las otras fiestas. Estas fueron las fiestas de primavera, ahora vienen las fiestas del otoño. Estas fiestas no se han cumplido. Hay 4 meses entre las fiestas de primavera y la fiesta de otoño, y las cuales no dicen nada, ahí no hay actividad de ningún tipo. Y eso representa el periodo de tiempo de la inserción de la edad de la iglesia. No ocurre nada dentro del asunto de las fiestas de Israel. Pero después se van a cumplir la fiesta de las trompetas. La trompeta que se tocaba era el shofar, ¿verdad? El shofar era la trompeta del cuerno del carnero, para congregar al pueblo a batalla, en un evento fuerte, y con eso congregaban. Y después viene el día de la expiación, donde el pueblo de Dios se va a dar cuenta que el Mesías era Jesucristo, y llorarán por el que traspasaron, como dice la palabra de Dios. Y es ahí donde van a tener esa gran humillación personal, y se van a dar cuenta de que habían estado equivocados, que habían sido engañados, y que ahora sí creyeron en el Señor Jesucristo. Y después de eso viene la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, hoy en día se celebra la fiesta de los tabernáculos en Israel. Y les voy a enseñar algunas fotografías de eso. Es una cosa muy linda, muy, muy hermoso lo que se hace. Pero eso... todas estas 3 fiestas están por revelarse en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces se van a cumplir al pie de la letra. Eso es lo que nos interesa a nosotros, porque todo lo que dice la palabra de Dios se cumple al pie de la letra.
Y nosotros tenemos el periódico de mañana. Nosotros podemos verlo porque estudiamos la palabra de Dios, porque nos interesa. Pues bien, para comenzar, vamos a concluir pues ese asunto de estas fiestas que les estoy dando. Aquí les acabo de dar un pequeño resumen de estas fiestas. Estas fiestas eran muy costosas, como les comenté la semana pasada. Algunas personas han estimado que el 20% del Producto Nacional Grueso iba destinado a estas fiestas. El 20% del Producto Nacional, señoras y señores. Pero viene siendo el 20% casi como impuestos, porque eso era lo que hacía el pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas fiestas no las podemos leer casualmente por ese motivo, porque son muy, pero muy costosas y económicamente esas pues, son disruptivas. Para vivir cumpliendo ese requisito, entonces, tenían que ser creyentes los que lo hacían. Solamente eran los creyentes, las personas que estaban pegadas a Dios, que voluntariamente hacían estas cosas. Para confiar en las provisiones de Jehová, pues porque simplemente estabas viendo las ganancias mermar significativamente, o sea que eran costosas para ellos personalmente. El asunto más importante es que ellos eran teocéntricos, esa parte es muy importante, y Jehová y no el gobierno central era el enfoque. Es más, el gobierno central no tenía que ver nada con el asunto. Eso no lo podían dictar ellos que tú lo tenías que hacer, ¿okay? Porque no era una ley del gobierno gubernamental, sino era una ley del corazón. El gobierno no tenía parte en todo eso. Eso era un asunto estricto entre las familias y Jehová. Entonces, ahí hay una unidad en la comunidad basada en la fe. Y claro está, pero claro, que a nosotros en la edad de la iglesia se nos pide que tengamos la unidad de la fe también, en la cual nosotros vemos la misma cosa del mismo punto de vista que es ventajoso para nosotros. O sea, no es una imposición legalista o algo que el gobierno impone. Eso es lo que tenemos que tener en mente, porque de aquí parten muchas personas para decir que es socialismo, que ellos proponen eso porque es socialismo, que en la Biblia hay socialismo. No, señor, en la Biblia no hay socialismo. Esto es privado y es que las personas lo hacen porque las personas lo quieren hacer. Entonces, la obediencia al Señor tenía como resultado mucho más que una prosperidad económica para suplir los grandes costos de estas fiestas. O sea que Jehová estaba moviendo pues la historia hacia adelante, hacia la gran consumación, o sea, el descanso final. El sábado final para la nación de Israel es cuando el Mesías gobierne. Y las fiestas pues preparaban a toda la cultura nacional en contra de la adoración pagana también. Era algo estrictamente judío y era lo que enseñaba Dios. Entonces, hasta ahí llegamos la semana pasada y ahora lo que quiero enseñarles es, ahora vamos a ver el asunto de los jueces, la justicia, las leyes y el Estado. Porque aquí, recuérdense que Israel ha pasado ya del otro lado del Jordán, está en la tierra de Canaán y ahora se están estableciendo las leyes que van a guiar el pueblo. Y esas leyes son leyes que provienen de la mano de Dios, son leyes perfectas de Dios para seres imperfectos. Entonces, recuérdense que en nuestro estudio, en los capítulos 12 al 26, tiene que ver cómo los 10 mandamientos son aplicados culturalmente. Entonces, eso lo que pasa es que como hemos llevado tanto tiempo en esto, pues a veces se nos olvida. Pero lo que estamos viendo en los capítulos 10 hasta el 26 es esa aplicación de los 10 mandamientos con lujo de detalle. Entonces, o sea que el capítulo 12, del 1 hasta el 13, 18, contienen 2 secciones, y los capítulos 12 y 13, ambos enfatizan una unidad teológica de Israel, y eso tiene que ver con el primer y segundo mandamiento. O sea que toda esa sección nos ofrece a nosotros el primer y el segundo mandamiento, para que nosotros sepamos de qué se trata. Y después en el capítulo 14 estudiamos el asunto de no cortarse. ¿Se recuerdan? Hoy en día la gente se corta y se pone tatuajes, etc. Eso bíblicamente no es permitido para el pueblo de Israel, de cortarse la piel en los funerales, y el asunto también de la dieta, de que ciertas cosas hay que comer y ciertas cosas no hay que comer. Y básicamente era un testimonio al nombre de Jehová. Y eso integra pues se integra al tercer mandamiento. ¿Okay? No tendrás otros dioses delante de mí, y también no alzarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni te harás imagen y semejanza de cosa alguna aquí en la abajo en la tierra. Entonces, de eso se trataba. Y después en Deuteronomio, capítulos 14 al 16, hubo 3 secciones que estudiamos la semana pasada, que son fuertes, y claro está, en lo que corresponde a los asuntos económicos, y básicamente estos se dirigen al cuarto mandamiento. Entonces tenemos primero, segundo, tercero y cuarto mandamientos, los iniciales, y de mantener el sábado, que era tan importante.
El sábado es muy importante porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que descansar un día. Y ese día es para el Señor. ¿Se dan cuenta? Yo sé que hoy en día en la iglesia no se cumple, no se hace, porque no tiene eso, la iglesia no tiene esa instrucción, pero sí ha sido una instrucción para el pueblo de Israel. Y ya se ha comprobado que ese descanso es necesario para que la persona se regenere, se vuelva a cargar la batería, que se retire de las cosas que ha estado haciendo para estar con el Señor, relajarse, y cuando regresas, entonces vas a estar más fresco para entrarle con más ganas y con más vigor. Te rinde más. Y yo les expliqué a ustedes que han habido o hubo pues países que trataron de hacer semanas de 10 días y no les funcionó. Eso fue un desastre porque el pueblo se cansaba mucho. Esto es una idea netamente bíblica que corresponde al pueblo de Israel. Pero claro está, nosotros nos damos cuenta que hoy en día pues las naciones utilizan esto, que tiene que haber un día de descanso. Entonces hay que confiar en Jehová para mantener el sábado o descanso prometido. Ahora, si recuerdan, nosotros vimos el asunto de los diezmos, etcétera. Todo ese asunto de los diezmos, o sea que todo lo que vimos fue un asunto económico. Y claro está, debido a que es económico, esto involucra también algo del octavo mandamiento, que es el tema de la propiedad privada. Señoras y señores, la propiedad privada es sagrada. Tú no puedes tener un gobierno que venga y te incaute tus bienes, porque a ellos les parece. Una forma de incautación son los impuestos sobre la propiedad privada, que si tú tienes una casa, tú tienes que pagar impuestos sobre esa propiedad. Eso es un robo con pluma. Te la están quitando de una manera que tú pues, o sea, te están robando. Pero nosotros como cristianos obedecemos las leyes. Si esas son las leyes, esas son las leyes. Tú las vas a cumplir, porque eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a los fariseos: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si el César impone ese tipo de impuestos, pues hay que pagarlos. ¿Okay? Pero no son bíblicos. En el transcurso del milenio no van a haber ese tipo de impuestos. Interesante, ¿verdad? Y claro está, eso permite que las familias mantengan las propiedades que tuvieron y se las pasen a sus hijos. Pero aquí, si tú tienes muchas propiedades después de cierta cantidad de tiempo, primero que siguen subiendo los precios de las cosas, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo cuando yo hice el restaurante, el OSB, que es la madera que se utiliza para la parte de afuera, costaba $5, $5.15. En este momento está a $12. Un 2x4 que valía $1.80, ahora vale $4.35. O sea, que es un precio carísimo. Todo va subiendo. La mano de obra también ha subido porque todo ha subido. Pero ¿qué pasa con eso? Que ellos también te suben las propiedades. Te suben las propiedades y ¿qué vas a hacer? Pues tienes que pagar. Tienes que pagar y eso es más dinero que te van sacando, más dinero que te van sacando. Ellos se llenan de dinero de la gente y claro está, ellos se dan la mayor parte de nosotros, por ejemplo, no tenemos seguro de hospital, ¿verdad? Planes de retiro, ¿verdad? Nosotros trabajamos y no tenemos eso, porque nosotros somos trabajadores y no tenemos eso, pues, o sea, pero las personas que trabajan para el gobierno sí lo tienen. O sea, esas personas tienen planes de retiro de larga duración, tienen seguros médicos, tienen vacaciones pagadas, tienen una serie de cosas. ¿Y quién paga todo eso? Nosotros que no lo tenemos. ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta? ¿Es justo eso? No, pero no, lo hacemos de todas maneras, pues no hay de otra. Entonces, todo eso es algo que es verdaderamente interesante, a menos de que trabaje para una compañía grandísima como Amazon, que ellos sí ofrecen eso, o una compañía grande como Walmart, por ejemplo. No es que vas a tener una gran cosa, pero tienes algo, ¿verdad? De otra manera, si trabajas para industrias pequeñas o lugares pequeños, pues no tienen, porque ellos mismos no tienen para dar todo eso. Entonces, es interesantísimo pues que estos impuestos son dañinos para el empuje y el vigor de la nación, porque le van quitando a las personas que se lo gana, ¿verdad? Esa es su propiedad, pero se la están quitando poco a poco. Y hay de que no la paga porque la pierdes. Entonces, nunca es tuya. Nunca. ¿Ok? Entonces, yo no sé por qué sucede eso, pero bueno, así es que tenemos esto perfilado el día de hoy. Pues bien, ahora vamos a manejar el asunto que nos faltó en el capítulo 16. Y yo no sé por qué en el español el capítulo 16 tiene una brecha, porque realmente el capítulo debe terminar en el final del versículo 17, en lo que concierne pues al material del tema. Y esto sigue hasta el capítulo 18. Entonces, hay
toda una sección en el libro de Deuteronomio que tiene que ver con las diferentes secciones que apuntan a los diferentes oficiales. Fíjense, porque los oficiales son destinados y puestos ahí por Dios. O sea, Él establece el sistema y después Moisés va a empezar a poner a estas personas en sus lugares que les corresponden. Y claro está, esto queda sentado y posteriormente esas oficinas se van llenando con las personas que van naciendo y que vienen pues a entrenarse a llevar esas decisiones. Entonces, todo esto pues tiene que ver con las diferentes secciones que apuntan a los diferentes oficiales, las diferentes posiciones de autoridad en la sociedad. Recuérdense que el pueblo que sale de Egipto no tenía, ellos estaban bajo el vigor de una tiranía. Ellos tenían que hacer lo que les decían, pero no tenían autosuficiencia en lo que corresponde a las propias leyes. Entonces Dios se las tiene que enseñar a ellos. Entonces ahí se encuentran 4 clases de oficiales diferentes y especifica cuáles son sus oficios en los mismos. Y estos oficiales son los jueces, los reyes, los levitas y los profetas. Fíjense el orden. Los jueces van primero, después vienen los reyes, después vienen los levitas y después vienen los profetas. O sea que hay algo muy interesante. Pueden ver que eso es asunto teocéntrico, porque estas oficinas tienen que ver con las cosas de Dios. Entonces, claro está, lo que debemos ver en cada una de estas secciones es cómo estas posiciones oficiales eran definidas en esa sociedad. Y ahí vamos a ver cosas muy interesantes, porque el que las está disponiendo es Dios. Moisés simplemente las está implementando porque de él no sale esto, sale directamente de Dios. ¿Okay? Ahora, ciertas cosas que él tiene que descifrar por sí mismo. Y vamos a ver posteriormente que él no las pudo descifrar todas él mismo, tuvo que tener ayuda de afuera para poder organizarlas como tenían que ser. Entonces, ahí vamos a ver cosas muy interesantes. Y si ustedes quieren saber cómo la cristiandad ha tenido una influencia cristiana en este país, pues la influencia ha sido mezclada pues, con el paganismo posteriormente, van a poder darse cuenta que esta define las oficiales, pues, y los oficiales de una forma diferente de cómo las define el libro de Deuteronomio. Pero de todas maneras hay una base, y esa base es muy importante. Entonces, pues examinemos este asunto de estas 4 secciones. Y fíjense también en los controles que son impuestos sobre los oficiales que van a llevar a cabo estas funciones. Es algo verdaderamente interesante cuando ustedes lo comiencen a ver como está descritos en la Biblia. Porque la Biblia insiste que debe haber un estandarte trascendental a la autoridad del hombre. O sea, y lo trascendental es la palabra de Dios. O sea, que no es el hombre y la oficina del hombre el que rige. Porque en este momento, por ejemplo, estaba rigiendo Moisés. Pero él no es la autoridad final es Dios, y él tiene que apuntar a Dios, porque después que él muera viene otra persona y esa persona también debe estar sujeta a la ley de Dios, porque transciende el tiempo y el espacio, transciende las cosas que están aquí en la faz de la tierra. Entonces, y esa es la verdadera metafísica. A eso se quería pegar los Estados Unidos, o se ha pegado por mucho tiempo, no en su totalidad, pero la mayor parte, ¿okay? Pero claro, hasta ahora se ha ido de todo eso y ahora viene el problema. En realidad, pues, es que Segunda de Reyes 17, del 14 al 20, fue la fuente del material histórico para la reforma en Escocia, por ejemplo, que atacó el derecho divino del rey inglés, que es la Lex Rex, así con X, las 2 veces, Lex Rex, que era la ley y el rey, porque el rey decía que su palabra era final, que estaba arriba de todas las cosas. Entonces, esta persona lo reta esa posición y utiliza a Segunda de Reyes 17, del 14 al 20, para demostrarle al rey que no era así. Y la saca pues entonces fíjense que viene de los reyes de Israel, ¿verdad? Los cuales se tenían que sujetar también a la ley. Entonces, el que lo hizo se llamaba Samuel Rutherford. Si ustedes toman la historia norteamericana y ven estas cosas, claro está que hoy han cambiado todo eso porque han echado a perder la historia, porque ellos no quieren que los Estados Unidos tengan historia, básicamente. Pero él recoge la idea de este capítulo bíblico y se los pongo aquí, para que ustedes se den cuenta la importancia de la ley. Sin embargo, dice, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz, su corazón, su cabeza. Su cerviz es que no, es un sinónimo pues de cabeciduro, pues, de terco, de terquedad, de no dar la vuelta para ver las cosas, o sea, de cerviz dura, como sus padres. Está hablando que no creyeron en el Señor su Dios. El Señor su Dios es el Señor Jesucristo.
Y desecharon, pues, dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los habían amonestado. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que los rodeaban, respecto a las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Que fíjense que aquí, si ustedes pueden ver algo muy interesante, que la vanidad es perseguir cosas por encima de Dios, en vez de pedirle a Dios que te guíe y darle a él la pleitesía y el lugar que le corresponde. Entonces ellos se van a otros lugares que tienen cosas muy interesantes. Cuando tú viajes, tú vas a los diferentes países y ves que las personas tienen cosas muy interesantes, tienen costumbres muy interesantes, tienen comida muy interesante, tienen bebidas muy interesantes, tienen pasajes muy interesantes, tienen cosas muy interesantes, danzas muy interesantes, costumbres muy interesantes. O sea, todo eso es muy interesante verlo, pero si se retiran de Dios, de nada les sirve. Y después dice el versículo 16, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una cera, adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. O sea que el pueblo de Israel se fue completamente a la deriva. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Es ahí donde está la reina del cielo, de paso. Eso no viene desde la iglesia con la madre y el hijo. No, eso viene de hace muchísimo tiempo atrás. Es adoración, cultos paganos, que muchas personas no entienden esto. Y después miren lo que dicen, en el versículo 17, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los augurios. Eso es, claro está, esa abominación. Pero el día de hoy, por ejemplo, con los abortos, es lo mismo. O sea, hoy en día, fíjense lo que están diciendo, que si hay un aborto que falla y el bebé nace vivo, pues no hay que salvarle la vida. O sea, eso es una criatura que Dios le ha dado respiración, ¿se dan cuenta? O sea que esto es parte del sistema pagano que viene y hace eso. Y claro está, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole, y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Fíjense ustedes, la tribu de Judá es la tribu a la cual pertenece el Señor Jesucristo, ahí donde viene el rey David, etc. Entonces, y después dice, tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Aquí en la referencia es la siguiente: el reino del norte con 10 reyes, con 10 tribus, se separa primero. Ellos tenían, como yo les dije, colindaban con el mar Mediterráneo y ahí entraba muchísimo negocio, barcos, había mucho canjeo económico, y junto con esto venían pues estos dioses paganos, y había mucha prostitución y había lugares donde había cabarets y cosas de ese tipo, pues porque ¿quién eran los que venían después de un largo tiempo en el mar? Pues los marinos mercantes. Esos hombres estaban en el mar mucho tiempo, cuando llegaban lo primero que querían ya no era comida, ahora querían otra cosa, querían mujeres, ¿verdad? Entonces eso se prolifera y con eso viene una serie de cosas que va cambiando ese pueblo rapidísimo. Judá estaba más alejado en la montaña y por eso se demoró más tiempo en caer, pero al final cayó, ¿okay? Porque entonces dice en el versículo 19 que Judá está en la parte del sur, claro está. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de sus saqueadores hasta que los echó de su presencia. Él les había dicho en el monte, recuerden, el monte Ebal y el monte Gerizim, que si ellos no hacían las cosas, si hacían la voluntad de Dios, las iba bien, y si no la hacían, pues iban a ser destruidos, los iba a sacar de ese lugar. Eso fue lo que sucede, pues. Entonces, ese es el motivo por el cual estas acciones son tan importantes. En realidad, nosotros no respetamos nuestra historia suficientemente bien para anticipar o apreciar que estas acciones que estamos leyendo eran muy bien conocidas hace 200 y 300 años atrás, señoras y señores. Ellos sabían que hasta los reyes tenían que sujetarse y poner la mano dura cuando esto ocurría. Hoy en día la mayoría de los cristianos ni siquiera hablan el Antiguo Testamento para leerlo, que la mayor parte, son como los de la Iglesia Católica que no leen la Biblia, y ahí están todas las instrucciones para nosotros. Y también los judíos en las sinagogas tampoco abren la Biblia, no la leen, porque dicen no, que el rabino la interprete y la lea. Entonces tú no lees, tú tienes un problema, no vas a tener el conocimiento. Muchas personas se han salvado del pueblo judío leyendo la Biblia. Leen la Biblia y se dan cuenta de la realidad y salen pues de eso. Y claro está,
Pero hace 200 o 300 años estos eran pasajes conocidos, señoras y señores. Ahora uno dice, bueno, pero es que en esa época no había tantos libros y la imprenta, etcétera. Sí, había muy poco, no había televisión, no había radio, no habían carros, no había aviones, no había películas, no había nada de eso, entonces la vida era más sedentaria. Y las personas, si tú vivías en un pueblo, pues tú no conocías a nadie más sino a las personas de ese pueblo. ¿Sí me explico? O sea, que estaban muy aislados y tenían tiempo para tejer y tenían tiempo para leer y tenían tiempo para las cosas más suaves. Y eso era lo que hacían. Y el libro primordial era la Biblia. Entonces, eso es lo que dice uno hoy en día también. Bueno, ellos tenían muy pocas cosas que hacer y por eso la leían tanto. Pero por eso la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos a unos tantos apostatarán de la fe, porque no leen la palabra de Dios que los hace ver las cosas de la manera que Dios quiere que la vean. Pues bien, los cristianos de esos días estudiaban esos pasajes para tratar de descifrar cómo organizar sus propias sociedades y cómo deberían llevar todo ese asunto a cabo. O sea que estos pasajes tienen una importancia histórica muy importante. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es cuál es el vínculo que existe con estas oficinas que vamos a estudiar. ¿Cómo es que esto se amarra con los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son tan importantes que son los que definen la libertad en un país. Entonces, ahora, si ustedes ven el versículo 20 de Deuteronomio 16, van a poder ver una cláusula en el versículo 20. Y esa debe recordarnos a nosotros pues, de uno de los 10 mandamientos. Y fíjense lo que dice, pues los lleva al versículo 20 de Deuteronomio 16. La justicia, y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces Él quiere que los tratos dentro de la nación sean justos, que no haya engaño, que existan pesas que estén cargadas a un lugar, que no se diluya la leche, o sea, que no se adulteren los productos, que todas las cosas sean como tienen que ser, un precio justo por las cosas justas. Esta cláusula es paralela al mandamiento de honrar a tus padres, y ahí es donde nosotros tenemos que ver el asunto. Paralelo a ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. ¿Por qué es tan importante? Bueno, les voy a enseñar por qué lo es. Regresemos por un momento a Deuteronomio 5 y veamos el quinto mandamiento. Recuérdense que los 10 mandamientos se encuentran en Deuteronomio 5 y en... el otro... no, está en Deuteronomio 20, me parece que es. Sí, en Deuteronomio 20. De todas maneras, o quizás me haya equivocado, en esta tengo una laguna mental, pero está en 2 lugares, los 10 mandamientos. Ahora, el asunto es que cuando se habla acerca de esto, se está hablando acerca de la autoridad que tienen los padres con los niños. Y eso es lo que le enseña al niño a obedecer la autoridad, a enderezarse. No vas a ver a la persona, vas a ver el uniforme, como quien dice. Entonces, ahí hay una sección dentro del quinto mandamiento que Pablo escoge y utiliza en Efesios 6, cuando habla acerca de los padres y de eso pues hace el tema el apóstol Pablo. Ahora, al regresar a los 10 mandamientos, debemos de tener en mente que los 10 mandamientos fueron declarados por Dios públicamente y en el idioma hebreo, de manera que si hubiéramos podido estar ahí, hubiéramos podido grabar lo que él dijo. Y eso es un evento extraordinario, porque estaba pues en este monte Sinaí. O sea que el Dios del universo habla en voz alta, no solamente a una persona, sino a todo el pueblo, y todo el pueblo pudo oír su voz. Y son 10 palabras, los 10 mandamientos son 10 palabras. Ahí lo dice todo. Hacer esto en tu imaginación, pues remontarte a las épocas estas en el monte Sinaí. Ahí hay muchas fotografías del monte Sinaí. Y tú te remontas ahí y puedes escuchar la voz del Dios del universo, ¿okay? Hablando. Y hacer eso en tu imaginación es un ejercicio muy interesante. Pues si tú te ubicas en los lugares donde ocurrieron los hechos, pues puedes recordarte más vívidamente de los sucesos. ¿Okay? Yo les he comentado que mientras más de tus sentidos utilices para ver algo, más se te quedan grabados. Si tú lo puedes ver, si lo puedes tocar, si lo puedes oler, ¿verdad? Si lo puedes oír, entonces eso se te queda grabado porque son más los sentidos que están tomando la información y mandándoselas al cerebro. Entonces, por eso es bueno cuando estudien que
Para resumir, tienes que hacer 3x5 para tomar los puntos importantes de lo que estás estudiando y hablarlos en alto para que lo puedas decir. Es más, si lo puedes grabar, los grabas y después tú mismo los escuchas. Que hoy en día se puede hacer eso. Grabas y escuchas lo que tú estudiaste y son los puntos sobresalientes para que de esa manera lo puedas recordar y puedas, pues, te puede ir bien, pues puedas pasar exámenes, etc. Entonces, remóntate a esos tiempos, entonces, y ubícate pues en el monte Sinaí y ahí puedes oír la voz de Dios Todopoderoso. Y esto es lo que dice en Deuteronomio 5.1, aquí está Moisés hablando. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, este es el famoso Shama Israel, ¿verdad? Los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendan y pongan por obras. Y aquí es donde viene la parte. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb, ¿verdad? No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estábamos vivos aquí hoy, Cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte, en el medio del fuego. O sea que todo el pueblo escuchó esto. Y después, en Deuteronomio 5.16, nos dice, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, este es el único mandamiento que tiene la promesa esta, de obedecer a tu padre y a tu madre. Y claro está, esto fue lo que Pablo utiliza en Efesios 6, del 1 al 3, y aquí lo tienen el contexto en el que tienen. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Okay? Entonces es algo muy interesante porque, claro está, los padres que han vivido más que tú saben las cosas que ocurren en el mundo. Ellos han tenido vivencias que tú no has tenido y ya se han metido en líos que tú todavía no has pasado. Si los escuchas ellos, no te tienes que meter en esos líos, porque ya los has aprendido de tus padres. Pues bien, ahora en el versículo 16 tenemos a Dios hablando, no a Moisés, ¿verdad? Y aquí se los pongo de nuevo en Deuteronomio 5.16. Le dice lo siguiente, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, esto no se encuentra en ninguno de los otros 10 mandamientos. O sea, muy importante. El asunto de que yo soy el amigo de mis hijos es interesante, pero tú más que todo eres disciplinador de tus hijos. El amor va a estar ahí y lo vas a disciplinar porque los amas. ¿Sí se dan cuenta? Yo les he comentado que la Biblia nunca dice ama a tus hijos, ni una sola vez en ningún lugar. La Biblia sí dice disciplina a tus hijos. ¿Por qué? Porque no te tiene que decir que los ames, porque tú los amas, él sabe que tú los amas. Y por eso lo tienes que disciplinar, para que les vaya bien, para que cuando salgan afuera a la sociedad no los maltraten, porque ellos saben cuál es el orden de las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si saben cuál es el orden, saben respetar, por ejemplo, la autoridad, no van a tener problema con la autoridad. Yo no tengo problema con la autoridad. A mí me para un policía, sea hombre o mujer, sí señor, no señor, como usted diga, yo estoy aquí para hacer lo que usted me diga. O sea, no sé quién eres tú y por qué me hiciste eso. No, señor. Usted tiene que respetar lo que dice el señor policía. Entonces, es algo interesante. Eso no quiere decir que te exonera del ticket, ni mucho menos, pero de todas maneras, ese es el trato que se le debe dar a una persona que tiene esa posición. Y a cualquier persona de posición, a los maestros, tú no te vas a poder comparar con los maestros, dame que te doy, o con tus padres. No, eso no existe, eso no puede ser. Entonces, solamente atañe pues al quinto mandamiento, este asunto de esta promesa. Y eso debe estimular pues nuestro pensamiento. Pues yo quiero desarrollar esta idea porque es muy interesante. Y vamos a ver a esos oficiales, a estas 4 oficinas diferentes. Y ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que tienen estas 4 oficinas en común? Y lo que tienen en común es que todas tienen que ver con la autoridad. Y la autoridad comienza en la casa. Y por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso quiere decir que tú le vas a dar a ellos la prioridad que les pertenece, porque ellos son los que mandan, ellos son los que están encargados del hogar. Entonces, y es interesante como Dios lo hace porque te da niños chiquitos, ¿okay? Que son moldeables. Y ellos saben que si tú te pones fiel le vas a dar un juetazo, un correazo.
O puedes sacar un palito de esos delgaditos, no es que lo vas a matar de mucho menos, porque no tienes que hacer eso, sino que agarras y ¡juá! Eso les arde, y ¡ay, no me pegues! Y lo que sea. Bueno, tú haz lo que yo te digo y no te va a pasar eso. Pero hoy en día, ¿qué dice la sociedad? A los niños no se les debe pegar. No se les debe pegar a los niños. Entonces la Biblia está equivocada. ¿Se dan cuenta? Lo que te dice la Biblia es que hagas las cosas calmadamente. Y después que le das la disciplina, le explicas el por qué. ¿Okay? El por qué. Mi mamá me decía a mí, te voy a dar 3 correazos. Y si te mueves te voy a dar 5. ¿Okay? Y te lo voy a dar por esto y esto y esto y esto. Y claro estaba, yo le decía, a tu único hijito le vas a dar 3 correazos. A tu único varón, mami. Eso hacía que los jóvenes pues, utilizaran todo lo que tenían en su mente para zafarse del asunto. Pero el asunto es que sí lo mermaba a uno, pues, o a 2. Pero claro está que uno entendía. Yo no podía dejar los juguetes tirados porque, ¿qué hacía mi mamá? Bueno, nosotros estuvimos un tiempo viviendo en una propiedad horizontal que se llama el Edificio Olimpo en la avenida Urdaneta. Y eso tenían, en esos edificios, el propiedad horizontal, tú botas la basura en un tubo, ¿verdad? Ese tubo lo lleva al basurero y después eso lo quema o lo llevan al incinerador. Bueno, si yo dejaba esos juguetes por ahí, te lo advertí, lo dejaste, agarra el juguete, ahora ahí, ¡pata! ¡Mi juguete! ¿Okay? Dejaba los juguetes después mal hechos. No, señor, los recogía porque eran mis juguetes. O sea, tenías que hacer caso y, o sea, que te iba bien si hacías caso. Pero si no hacías bien, y ella siempre me inculcaba el asunto de la autoridad. O sea que yo por eso estoy súper agradecido con mi mamá porque me enseñó lo que era la realidad. Y lo que sí me desarrolló mucho fue el sentido del humor, porque ante la autoridad, ¿qué vas a poder hacer? Nada, puedes echarle un chistecito para que se calme un poquito, pero de ahí para allá tienes que tener las consecuencias. O sea que era algo muy interesante. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde aprendemos acerca de la autoridad de nuestra vida? Pues en nuestra casa. Ahí es donde la aprendes. Y ahí es donde vamos a comenzar en la próxima clase. Porque esto lo vamos a desarrollar muy, pero muy bien. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con toda esta información y que en nosotros todo esto produzca la mayor cantidad de obras de bien divina para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.